La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Deme cerrando la puerta, Mónica, por favor. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena, que nos escuchan a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Este programa queremos dedicarle a un tema vinculado con la coyuntura, dado los problemas diversos que tiene el Ecuador, no solo en el proceso electoral extraordinario, que fuera convocado luego de la disolución de la Asamblea Nacional. Hay problemas de institucionalidad que no han funcionado a cabalidad. Hay problemas en la justicia ecuatoriana. ¿Cómo viabilizar en este marco acuerdos y una concertación nacional para enfrentar temas mayores como la inseguridad, la corrupción, la violencia, en medio de incertidumbres, debilidad institucional y la crisis que vive el Ecuador? Es una aspiración, aunque resulte una utopía. Hay que seguir soñando e impulsando un gran acuerdo nacional, contrariamente a lo que piensa la mayoría de la clase política y las autoridades de instituciones que no se puede ocultar, contribuyen abierta y descaradamente por acción u omisión a la consecución de la impunidad. Con este marco quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados del programa de hoy. Queremos combinar la voz de la experiencia, el doctor René de la Torre Alcíbar, jurista con una larga trayectoria, expresidente del Tribunal Constitucional, la doctora Saudia Leboyer, escritora académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Patricio Gijón, jurista, analista y ex legislador. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera empezar, doctor René de la Torre, con este entorno que vivimos en medio de un proceso electoral atípico, primera vez que se aplica la disolución de la Asamblea Nacional, y también estos hechos que de alguna manera han debilitado a la institucionalidad. Hoy vemos una confrontación entre la Corte Nacional de Justicia y el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, por acciones que han sido cuestionadas en su legalidad, incluso que ha llevado ya al planteamiento de la fiscal a emprender una investigación penal por presuntas irregularidades en la actuación del órgano administrativo y disciplinario. Muy buen día, doctor René de la Torre. Muchas gracias, don Miguel, y le felicito porque usted, como dice, frente a una utopía, hay que seguir soñando para que el país busque nuevos senderos que permitan lograr bienestar, paz y seguridad para la República. Es difícil, pero ¿por qué es difícil? Tenemos que averiguar cuáles son las causas para que la democracia ecuatoriana esté enferma. ¿Cuáles son las causas para que la justicia se deteriore cada día y nadie confíe en la justicia? Yo, como simple ciudadano, tengo la convicción que si no hay partidos políticos debidamente organizados, con programas, con actitudes que busquen el bienestar de la República y el bien común, esto no marcha. Por la sencilla razón de que los partidos políticos a veces lo que les interesa es poner personas que
tengan votos y simplemente para que se protejan los unos y los otros. Esto es lo grave. Pero ¿por qué, señor? Revisemos todo. La Constitución de la República, los artículos 108, 109 y 110, que determina que el país tiene que ser conducido por partidos y movimientos políticos. Esto está claro. Y, si mal no recuerdo, el artículo 110 dice que los partidos tienen que financiarse con la contribución de sus simpatizantes y con la contribución del Estado ecuatoriano. Yo pregunto, con todo respeto, a los grandes partidos que por lo menos existen en el membrete, si sus afiliados pagan alguna contribución. Si pusiéramos por lo menos que cada afiliado o cada simpatizante contribuyera con una cuota de $1 mensual, $1 mensual, al año serían $12. Si usted multiplica que hay partidos que dicen que tienen 100.000 afiliados, ¿cuánto tendríamos? Pero eso no ha resultado un cuento en la práctica, porque se ha presentado en esta deformación política movimientos y partidos que tienen 200.000, 300.000 afiliados con firmas falsificadas que reposan en el CNE, y cuando van a las urnas ni siquiera se refleja esos afiliados que voten por sus candidatos. Por eso vuelvo a repetir, si no hay partidos debidamente organizados, ¿cómo puede marchar nuestra democracia que está enferma? ¿Y cómo podemos salir de eso? Porque si no hay partidos políticos, los organismos del Estado son cooptados, dirigidos por personas y por dineros indebidos, por dinero sucio, digámoslo así. Y entonces sí. Por eso se habla hoy de la narcopolítica, doctor de la Torre. Vea, es que no es solo la narcopolítica, sino simplemente son dineros sucios que a veces provienen de los grandes negocios del Estado. El Estado compra, ¿cuánto en armas? Dígame usted, millones. Y dice, a este le vamos a dar esto. Entonces son dineros sucios que el dirigente de estas organizaciones clandestinas dice, yo voy a dar para esta campaña tanto, pero siempre y cuando que me pongan de candidato en la primera lista de fulano de tal. Y le dicen, pero si ese señor no es político, no importa, pero como es buen deportista va a jalar votos. Entonces lo que le interesan es tener votos, tener gente que sean sumisas a las instrucciones de los grandes dirigentes. Caciques dirigentes. Vea usted que el país siempre ha sido conducido por líderes, caciques, unos con verdadero talento político, pero otros no. Dígame usted, ¿por qué el señor Bucaram derrotó al señor Jaime Nebot, que era un líder ya cuajado? ¿Por qué? ¿Por qué el señor Correa hace un partido en el cual él es el que decide? Él decide, este es el candidato y ese va. Y como para que la cuña sea buena, tiene que ser del mismo palo. Entonces nacen otros líderes. ¿Por qué nació un líder cuajado en la lucha, como el señor Villavicencio? ¿Por qué? Porque él simplemente era un legítimo contradictor de los abusos del gobierno de la década ganada. Y como el señor Villavicencio tenía datos precisos, ¿qué hicieron? Habían que eliminarlo, y lo eliminaron. Y entonces seguimos este rato en una confusión tal que no sabemos qué es lo que va a decidir la Asamblea, porque tiene que haber convenios, tiene que haber entendimiento, pero tienen que hacerse de manera transparente, buscando el bien común y el bienestar de la República.
Vamos a hablar de eso, lo que será la nueva Asamblea Nacional, ojalá diferente a la que fue disuelta. Bienvenida a la doctora Saudia Leboyer. Ella es académica, escritora, ha sido periodista, catedrática de la Universidad de Ira Simón Bolívar. ¿Cómo lograr acuerdos, aun cuando esto suene utópico? ¿El país acaso no necesita una senda de seguridad, de desarrollo, en medio de este ambiente, como bien ha citado el doctor René de la Torre, efectivamente para testimoniar el artículo 110 de la Constitución? Lo que decía el doctor de la Torre: los partidos y movimientos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. Este es el régimen que vivimos en el Ecuador, pero no ha funcionado. Doctora Saudia Leboyer, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, doctor Gijón y doctor de la Torre. Muchas gracias por la invitación. Em, el acuerdo político siempre va a ser necesario. No tenemos otro camino para lograr impulsar los diferentes cambios que se necesitan. Yo lo que diría es que ahora la agenda pública está claramente determinada y que al gobierno actual lo que le correspondería es hacer 2 o 3 puntos de esa agenda pública. Cuando hablo de la agenda pública me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de seguridad, que es primordial, o al tema económico, que hay que ajustar las cuentas, no solo por el impacto de las pérdidas del Yasuní, sino por el déficit fiscal que ya estaba proyectado. Y hay que ir de paso cimentando algunas bases, por ejemplo, para el tema del IES, que tampoco puede esperar mucho. Entonces, yo lo que digo es, ahora tenemos una agenda muy clara, que también se la puede definir como fortalecimiento de la dolarización, o sea, podemos llamarla de diferentes maneras, pero sabemos lo que hay que hacer. Y para lograr el impulso de que ésta se consolide y que sea de atención a los sectores más vulnerables, sin descuidarnos también de la clase media, que es una de las que más golpes ha sufrido en los últimos años, hay que buscar puntos común, puntos de acuerdo, que yo creo que tienen una otra línea matriz de arranque, que es bajar los niveles de violencia en las diferentes provincias, lo que llevará a trabajo obligado conjunto entre las autoridades nacionales y las seccionales, sin perder de vista, insisto una vez más, en que se trata de gobiernos transitorios, los cuales querrán, como lo han dicho, quedarse para la elección o ser electos en la elección de el año 24 y posesionados en mayo del 25. Doctora Saudia Leboyer, ¿y cómo lograr esos acuerdos? ¿Cómo recuperar la institucionalidad que tanto se ha venido a menos? Eso es un trabajo gigante donde tienen que participar todos los que están en la vida pública, los políticos, pero también los ciudadanos, porque finalmente los ciudadanos estamos siendo víctimas de esta ruptura institucional. Un ejemplo sencillísimo: cuando las personas son asaltadas y no tienen el auxilio de la policía, no tienen los procesos que se deban abrir en la fiscalía porque están sobrepasados por la propia situación, ahí es cuando hay que hacer los esfuerzos para tratar de que la gente recupere la fe en eso, porque si no pasa el fenómeno contrario, que es que los grupos criminales que están apoderados de ciertos espacios del país sean los que implanten su propia lógica de leyes. Las experiencias de Colombia y México muestran estos grupos pudieran dictar en su manera y entre comillas su propio sistema de justicia, lo cual no es beneficioso para la estructura estatal. Entonces yo creo que es un momento en que todas las fuerzas políticas, sin excepción, se han pronunciado preocupadas por el tema de seguridad, pero ahora las declaraciones no son suficientes y hay que hacer trabajos concretos en esto, y para lograrlo es poner nuevamente presencia del Estado, fortalecer a los gobiernos seccionales con ayuda de desarrollo, qué sé yo, en educación, en infraestructura, pero al mismo tiempo exigiéndoles que cumplan adecuadamente los presupuestos que tienen, porque también hay fallas en el cumplimiento de presupuestos, y puedan atender realmente a las poblaciones para que la gente no se sienta abandonada. El tema es el abandono y el miedo que genera esta cultura que hace que se rechace o que se busque alternativas por fuera del sistema democrático. Saudia, y el tema no pasa solo por la inseguridad y la violencia, que es quizás
uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador, sino también la corrupción Sí. y la falta de institucionalidad. Sí, es que también, o sea, a ver, yo pongo el tema de la seguridad porque es lo que más sentimos. El tema de la corrupción y de la impunidad es un tema que se lo ve mucho más lejano y que termina siendo un tema de algunos grupos o de algunas personas que tienen cargos o han que tenido que tuvieron, mejor dicho, cargos y que fueron sentenciados y que simplemente ahora no quieren cumplir sus penas o cuestionan todo el proceso judicial que se lo ha estructurado. Pero tiene que ver con esto. Lo que pasa es que el trabajo que hemos hecho para desmantelar la estructura estatal es tan profundo que para armarlo hay que hacer continuamente varios pasos a la vez y que también implica que, por ejemplo, la justicia asuma la responsabilidad de limpiar a los funcionarios que lo que están haciendo es debilitando más aún el sistema. Entonces, esto es como un círculo en el cual todo el mundo tiene que aportar para dar una solución Bien, y viabilizar el ¿cuántos país, ¿no? años dije? Bienvenido al doctor Patricio Gijón Larco, jurista, ex asambleísta, analista. Doctor Patricio Gijón, ¿cómo enfrentar este gran desafío de lograr acuerdos políticos, de una concertación nacional en medio de inseguridad, de violencia, de esta falta de funcionamiento de la institucionalidad, de una justicia que ha sido puesta en entredicho con un órgano administrativo disciplinario absolutamente cuestionado? Doctor Gijón, buen día. Buen día, saludos Miguel, saludos a la doctora Leboyer y al doctor de la Torre. La mega crisis que agobia al Ecuador obliga a construir un acuerdo nacional. Uno de los problemas más complejos que afrontan los regímenes políticos contemporáneos es el de la gobernabilidad. La tarea de gobernar se ha complicado, mucho más si tomamos en cuenta que el Ecuador ha dejado de ser una isla de paz para convertirse en un territorio de violencia marcado por narcomafias criminales que se han organizado para utilizar a nuestro territorio como plataforma de distribución internacional de drogas que se producen mayoritariamente en nuestros países vecinos de Colombia y Perú. A más de la creciente violencia criminal, nuestro país soporta graves desajustes económicos, desesperante falta de empleo y trabajo, malos servicios de salud y educación, así como el descalabro del sistema de su seguridad social. Demandas sociales acumuladas que a lo largo del tiempo han ido ensanchando las fronteras de la pobreza extrema, multiplicando geométricamente la migración. Si a esto sumamos el descalabro de una caja fiscal que debe atender endeudamiento externo que también se ha venido acumulando, con una clara ausencia además de estabilidad política, económica y social, tenemos frente a nosotros un panorama francamente complejo. La paz y la concordia sociales son la condición fundamental para el desarrollo social. Los ecuatorianos anhelamos vivir en paz, libres del temor a la violencia criminal. La paz en sí misma y en su más amplia concepción constituye un derecho humano. Por ello, resulta mandatorio exigir desde la ciudadanía a la clase dirigente nacional y a los políticos la imperiosa necesidad de tener abiertos espacios y puentes que nos permitan ir hacia caminos de concertación en la búsqueda de un acuerdo nacional por la seguridad integral, por la paz, por el trabajo, por el desarrollo. Doctor Gijón, daría la impresión que hay dos países entre esta invocación positiva, proactiva, de lograr un acuerdo nacional por la seguridad, por la paz, por el desarrollo. Sin embargo, la clase política que empezó refiriéndose el doctor René de la Torre estaría en otro país y no entra en esta dinámica
no solo de atender, de viabilizar la atención de los grandes problemas nacionales, sino de buscar exclusivamente sus espacios. Luego de la muerte cruzada que envió a la casa a una asamblea menos que mediocre, que concentró su mayor actividad y su accionar en la politiquería y en la obstrucción, debe quedar claro a los parlamentarios nuevos que la agenda a priorizar está precisamente en la dirección a lograr una concertación pensando única y exclusivamente en los intereses de los ecuatorianos. De esta manera puede haber una clara hoja de ruta que nos una a todos, a gobernantes, a gobernados, que tenemos la necesidad de devolver los signos vitales a un hermoso país que pide a gritos paz, seguridad, trabajo, salud, educación, bienestar individual y social. Yo quiero rescatar el hecho cierto de que varios analistas han venido formulando llamados a la unidad nacional en la búsqueda de un pacto ético que promueva y asegure la paz, el trabajo y el desarrollo de la gente buena, que es la enorme mayoría de la población nacional. Precisamente usted, licenciado Rivadeneira, en su columna que mantiene en diario El Universo, advirtió al país que no podrá salir de su megacrisis con revanchas, con odios, con vendetas, que aquí todos juntos tenemos que trazar, tenemos que tener la suficiente responsabilidad histórica para trazar una ruta que nos permita establecer puntos específicos, 3, 4 puntos, no más, para establecer una agenda de paz, de progreso, de desarrollo. Vuelvo con el doctor René de la Torre Alcíbar. Siendo importante y positivo lo que se ha señalado esta mañana, tanto por usted cuanto Saudia Leboyer y Patricio Gijón, ¿cómo articular este acuerdo cuando existen instituciones que han sido cuestionadas, como la justicia? Usted que ha sido abogado litigante por décadas también. Yo soy respetuoso de todos los criterios y alabo y aplaudo el optimismo de todos los ecuatorianos que todavía creen que los señores asambleístas que están elegidos van a proclamar un acuerdo. Dígame usted, si la mayoría de los legisladores que patrocina el señor Correa han sido reelegidos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo va usted a pedir que eso cambie? ¿Cómo va a pedir? Yo siempre me acuerdo de las enseñanzas que me repetían mis profesores. Y alguna vez me dijo un profesor, mire, el problema es que si usted tiene manzanas dañadas y las cambia de canasto, las manzanas siguen dañadas, pues señor. ¿Cómo va a decir que este rato va a haber un acuerdo? Hay dos candidatos que van a discutir la elección el 15 de octubre. ¿Quién no sabe eso? Una señora, yo no voy a discutir los méritos de ella, y un joven, tampoco voy a discutir los méritos de él. Pero ¿qué resultado? El programa de la señora de Alianza País. ¿Cuál es el programa de ella? Restablecer los principios, el gobierno que patrocinó el señor Correa. Eso está clarísimo. ¿Quién discute eso? ¿Y qué dice ella? Lo primero que voy a hacer es nombrar de asesor al señor Correa. El señor Correa, expresidente de la República, un hombre inteligente, quizás fracasó por la soberbia. Y entonces, ¿cómo le va a pedir usted a la señora Luisa Silvana Lafreda que haga un pacto por el bien del país? No nos hagamos las ilusiones. La gente sigue repitiendo. Los buenos somos más. Claro que los buenos somos más. Pero los buenos son indiferentes. No quieren involucrarse. Si el problema no es de los buenos. El problema es de los indiferentes que no quieren meterse en las grandes actividades, en las grandes luchas.
Yo por eso aplaudo a la gente que da la cara en la política, yo los aplaudo. Pero en la política, ustedes ven las incoherencias, pues, de los políticos. Ustedes ven la incoherencia de cierta clase empresarial que durante más de un siglo no han podido corregir las grandes desigualdades lacerantes que atormentan el país, señor. No me vengan a mí con el cuento que vamos a arreglar esto. Yo nací y me crié y he luchado en una provincia como Manabí, que ha sido mártir de la injusticia y de los abusos, con raras excepciones. Acuérdese usted, cuando el señor Carlos Julio Arosemena, que sustituyó al doctor Velasco Ibarra, llevó al batallón Pérez Cordero en Manabí para corregir ciertos abusos. Está bien. Y después el gobierno que le sucedió del señor Castro Gijón acentuó esa persecución. ¿Pero qué hizo? Al principio, pues, se hizo una limpieza. Porque nosotros, señor, olvidamos que la violencia, el crimen, no convence. Óigame bien, ni arregla los problemas. Lo único que hace es acentuarlos. Y este rato dice, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Pero con quién nos ponemos de acuerdo, pues, señor? Entre los actores políticos. Es que los actores políticos, repito, tienen agendas propias e intereses inconfesables. Esto hay que decirlo con toda claridad. Los dirigentes políticos, con raras excepciones, no tienen idea de lo que es el bien común, porque la mayoría de la gente dice, sí, vamos a hacer esto. Yo soy un hombre, pues, curtido en la política. Próximamente voy a cumplir más de 94 años. Y a mí no me vengan con el cuento que nos vamos a entender, porque las cosas quieren entenderse debajo de la mesa. Bueno, pero hay que trabajar para lograr un acuerdo. Sí, pero eso tiene que hacerse bajo principios. Si se hubieran partidos organizados, es lógico que el partido A se una con el partido B. Mire, cuando en 1966 se reunió la Asamblea Constituyente, acuérdese que el doctor Otto Arosemena tenía apenas 3 o 4 votos y hizo una alianza con el Partido Conservador, que lo presidía el señor Aurelio Dávila Caja. Aurelio Dávila, un hombre de buena voluntad, pero sí estaba asesorado por personas que conocían la política y le dijeron, ingeniero, hay que firmar ese pacto con el presidente Otto Arosemena, pero por escrito. Y se firmó el pacto por escrito. Y se cumplió. Por lo menos había una cosa para que se cumpla. Después. ¿Y por qué no se puede hacer con esa experiencia del pasado? No se puede hacer en el país. Porque precisamente los actores políticos de este rato no tienen la madurez suficiente. El señor Gijón es un hombre experimentado, inteligente. Y recuérdese él, cuando el doctor Borja ganó la presidencia, se hizo un pacto, un convenio a la luz del día con la democracia popular, acuérdense. Y después de un año, ese pacto se deshizo. Pero era claro, pues. ¿Pero qué resultado? Ahora, yo te elijo de presidente del Congreso, simplemente, siempre que tú hagas esto. ¿Por qué vivimos? Y no piensan en los grandes objetivos del país. Es que no puede haber grandes objetivos del país cuando hay intereses subalternos. Yo hablo con toda claridad. El señor presidente de la Asamblea anterior, acuérdese usted, un hombre inteligente, pero que gambeteaba sus ambiciones políticas, como el señor Maradona gambeteaba la pelota. ¿Y él qué quería? Él llegó al Congreso con el apoyo, no sé si del señor Lazo. Democracia sí. Después simplemente pusieron a la señora Llori. A la señora Llori la votaron y ganó él. Y él, si los momentos trágicos que vive el país, en parte se debe a él, al presidente. Virgilio Saquicela. Porque él quería ser, de alguna manera, presidente de la República, pero le falló el juego. Y vean ahora lo que sucede en esta elección, que él es patrocinado para ser reelegido
legislador por el Partido Socialista, señor. No importa el pensamiento, la ideología, sino el cargo, la curul. No, lo que importa, hay que decir claro, señor periodista, los intereses inconfesables, que nacen de los intereses del bolsillo. La gente no quiere examinar la realidad. Yo quisiera que usted haga un estudio. ¿Cuáles son los carros más caros que circulan en la ciudad de Manta? A ver, Manta. en Manta. ¿Tiene usted idea cuánto cuesta un carro de eso? No. ¿Tiene usted idea? $200,000, más o menos. Esos carros valen más de $360,000. Me lo ha dicho un amigo evaluador, porque la empresa que lo iba a asegurar le dijo, me parece que la factura de este carro está exagerada. Y yo fui y lo evalué en verdad. Y le dije al señor, en verdad este carro está en ¿Y a quiénes pertenecen esos bienes? Espérate una cosa. Y le dije yo a este señor, usted debe tener una situación económica muy confortable, porque este carro hay que evaluarlo en $360,000, óigame bien. Y me dijo, no se admire, porque aquí circulan más de 7 carros. Entonces, ¿de dónde vienen esos carros? ¿De dónde vienen? Dígame, señor. Pero si vivimos la realidad, ¿por qué se mata al señor general Gabela? ¿Por qué? Dígame. Él denunció que había negocio indebido. Se caen los helicópteros, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Dice el señor fulano de tal, no ha habido perjuicio porque ya la compañía aseguradora pagó, pero la compañía Sucre era del Estado. Entonces el Estado paga los perjuicios. Después vaya usted al caso de la policía, acuérdese. Entonces es doloroso decirlo porque yo sí lidio con el pueblo y hablo con la gente. Me dice el señor, yo créame que estoy desconcertado, porque si a la policía le roban, ¿cómo no me van a robar a mí, pues? Para continuar con el tema de fondo, si hay intereses inconfesables, Saudia Leboyer, como sostiene el doctor René de la Torre, ¿cómo se puede llegar a deponer esas aspiraciones, esos deseos en la clase política que resulta muy difícil lograr acuerdos en bien de la mayoría y del país? Sí, el escenario que describe el doctor de la Torre es tal cual, o sea, estamos frente a una parte del Estado manejado por grupos con intereses nada santos y una clase política con poca experiencia, con también sus propios intereses, algunos con intención de recuperar parte del Estado. Y yo creo que a esos que están con ganas de recuperar parte del Estado es donde hay que dar los soportes. El problema que tenemos es que seguimos eligiendo a las autoridades que tenemos por una N cantidad de razones, que serían muy largas numerarlas, pero sí está gravitando el tema delictivo frente a la estructura estatal. Entonces, si me pregunta concretamente cómo lo hacemos, yo le digo, fórmulas mágicas no hay. Lo único que se puede decir, y lamentablemente tengo que volver al primer punto que establecí, es que en los puntos que se puedan lograr ciertos acuerdos hay que trabajar y fortalecer la institucionalidad con cosas pequeñas, porque el juego ahorita es cómo recuperar esos espacios. Cuando yo hablaba de los municipios y de ver cómo se logra que ejecuten mejor sus presupuestos, de los apoyos que tiene que dar el Estado, porque no es solo un tema de presencia de la fuerza pública, es un tema de desarrollo, de recuperar zonas completamente olvidadas. El doctor de la Torre habla concretamente de su provincia, de Manabí, pero fijémonos todo lo que pasa en el resto de la costa, porque la mayoría de los problemas están acentuados en Esmeraldas, parte del Guayas, que por nombrar algunos, ¿no? Sin entrar más en detalle hacia la zona del oriente o de la misma sierra. Entonces, ¿qué nos queda como ciudadanos? Si tenemos esto es como estar contra una pared
y donde una pared está todo este mundo oscuro de intereses nada confesables, y en el resto está, que si bien se dice la mayoría de ecuatorianos, pero que no tienen las herramientas como para hacer frente. ¿Por qué? Porque políticamente solamente nos preocupamos el día de votar. No hay una conciencia cívica que habría que reconstruirla dentro de una nueva estructura de valores, porque la cultura política está girando hacia una cultura donde se aplaude la parte criminal. O sea, hay cosas tan fuertes que uno mira, por ejemplo, en redes sociales de grupos armados dando sus consignas. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está pasando como país que no logramos reaccionar frente a eso? Ya sabemos por qué pasó lo que nos está pasando. Ahora tenemos que lograr saber que la ciudadanía tiene que reaccionar y dar una respuesta a eso, que no es fácil, que es muy complicada, que va a ser muy dolorosa, que va a costar millones de dólares, sin hablar de toda la gente que ha muerto y que pudiera seguir muriendo por lo que está pasando en el país. Entonces, no hay una fórmula mágica. Bueno, fuera. Hubiese podido aplicar Colombia o México, ¿no? Y que no lo han hecho. Y claro, esos dos países han vivido por décadas la violencia. Pero, Saudia, esa nueva estructura de valores de la que habla, ¿cómo se puede recuperar? Es que es un tema de educación. Por ejemplo, a mí me pareció interesante porque son pequeños pasos. El tema es que cualquier paso que se dé ahorita siempre va a ser pequeño frente a la realidad, pero finalmente es lo que hemos permitido como ciudadanos del país, ¿ya? Me parece muy interesante que ahora en las escuelas de Sierra y Oriente se haya alargado, por ejemplo, la jornada escolar, que los niños y adolescentes estén más tiempos en las escuelas. Claro que ahí también hay que ejercer ciertos controles para que no se produzcan otro tipo de problemas, pero el hecho de mantenerles lejos de las calles ya es un avance. Pero también hay que hacer, por ejemplo, trabajo de control de sustancias dentro de los colegios, porque no es nuevo que en algunos colegios también circula libremente la droga, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada que no se sepa en este país y de lo cual se ha escrito bastante desde la prensa. Por lo menos desde la prensa yo conozco más. Entonces, son estos pequeños pasos, son el tema de recuperar los espacios para actividades deportivas, son temas de ir haciendo vínculos sociales que son importantes, es ayudarse en el cuidado de los barrios cuando llega alguien que está asaltando, reportar enseguida. Es que todo eso va volviendo a acercar a la gente, porque lo que se necesita es que vuelvan a acercarse. Recordemos que hemos pasado por una época que no está terminada, de una polarización muy fuerte, muy agresiva, muy violenta. Y todo esto ha servido de caldo de cultivo para estar como estamos. Doctor Patricio Gijón, si aquí hay intereses inconfesables, como decía el doctor René de la Torre, ¿cómo lograr un proceso, como decía Saudia Leboyer, de recuperar los valores, por un lado? ¿O acaso estamos demostrando o en camino de lo que sería un Estado fallido? Gracias. El resultado de las elecciones del 20 de agosto dejó un clarísimo mensaje al país y a su decadente clase política, cuando la mayoría del electorado dio su apoyo en las urnas a gente nueva. Por eso es que tiene el resultado que tuvo Daniel Noboa, Cristian Zurita o Jan Topic. Los ecuatorianos anhelan respuestas concretas y soluciones a sus principales problemas, que tienen que ver con la falta de trabajo, la inseguridad, la pésima atención en materias de educación y salud. Todo esto tiene que, además, ubicarse dentro de una realidad que vive el Ecuador, que si no tenemos la suficiente lucidez para darnos cuenta que estamos viviendo en un momento diferente por la presencia de narcomafias criminales. Varios carteles internacionales de tráfico de estupefacientes se encuentran operando en nuestro país. Importantes organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la mafia albanesa, todas estas han conectado sus tareas con grupos criminales locales, convirtiéndole al territorio nacional en un
espacio donde pueden operar y desde aquí exportan sus narcoproductos. Frente a toda esta realidad, no solamente estamos frente a lo que usted señala, Miguel, a la posibilidad de un Estado fallido, estamos frente a la penetración, y tenemos que entender así, a la penetración constante de las narcomafias en la institucionalidad del país. El crimen atroz, el magnicidio contra Fernando Villavicencio así lo demuestra. La situación en el Ecuador ha cambiado. Si es que no nos damos cuenta que estamos frente a la posibilidad de convertirnos en un narcoestado, no podremos salir de esta situación. Todos sabemos qué es lo que ocurre, todos sabemos la porosidad de las fronteras. ¿Quién está a cargo del cuidado de las fronteras? Las Fuerzas Armadas. Todos entendemos que esos enormes cargamentos tienen que ser trasladados a través de las carreteras nacionales. ¿Quién está a cargo del control de esas carreteras? La Policía Nacional. Todos sabemos que esto va a los puertos. ¿Quién maneja los puertos? El Estado ecuatoriano. Todos conocemos que las cárceles han sido tomadas como espacios de oficinas desde donde se organiza el delito. ¿Quién está hecho cargo de las cárceles? El Estado ecuatoriano a través de organismos como el SNAI. Entonces sabemos lo que está ocurriendo. Por eso es que yo doy especial importancia a lo que mencionaba la doctora Leboyer en el sentido de que desde la ciudadanía hay que organizarse para impulsar y para avanzar en términos concretos con espacios pequeños o medianos de acuerdos que nos permitan ir ubicando un gran acuerdo nacional. El tema es de tal naturaleza complejo que la referencia y el relato que escuchamos de la experimentada palabra del doctor de la Torre, lo que nos hace es ver esta realidad. Estamos frente a una época muy grave en la que realmente las mafias están estableciendo determinadas agendas que el país en su conjunto debe rechazar mediante la operación de caminos que habiliten la posibilidad de un gran acuerdo nacional. Doctor Gijón, ¿y qué pasa con la impunidad? ¿Qué pasa con la justicia ecuatoriana cuando aquí debiera trabajarse en ese sentido como un acuerdo también al unísono? Vemos que hasta hay conflictos, que hay cuestionamientos, la Corte le quita la representación al presidente del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, la minoría, que dice ser mayoría, sanciona a un juez nacional, lo destituye. ¿Puede el país avanzar con estos hechos, con este cuestionamiento a la justicia? Para nada. La institucionalidad hace agua por todos los costados. Lo que estamos viendo los ecuatorianos con verdadera repugnancia es un enfrentamiento entre un grupo que está en el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Quién le puso al presidente, a este histriónico personaje discursiador de pueblo, en ese organismo de control? ¿Quién le puso? Le puso nada menos que la Corte Nacional de Justicia, que le acaba de retirar su confianza. Esto, el retiro de la confianza, ya determina la obligación legal de parte de este personaje o los miembros de ese Consejo de la Judicatura a renunciar. Para nada. Hace rato el presidente de la República le quitó precisamente la confianza a quien es el vocal que corresponde al Ejecutivo. Lo propio hizo la señora fiscal general del Estado, la doctora Salazar. Pero aquí no pasa nada. Aquí estamos viendo que lamentablemente también en el sector judicial ha penetrado una serie de situaciones complejas que determina que luego de que algunos elementos de mafias organizadas son apresados, pues por una especie de puerta giratoria salen por orden de algún juez. La comunidad nacional, el país en su conjunto,
no confía lamentablemente en este tipo de justicia porosa, no confía en la organización institucional a la que hay que precisamente darle un sentido diferente. Esto es muy grave. Yo estoy seguro que estamos asistiendo al inicio de una muy fuerte, yo diría, ruptura a nivel de los organismos de justicia, que va a tener una proyección que todavía no podemos apreciar, mucho más cuando ya está en el camino establecida la conformación de una asamblea donde aporta la famosa y mal llamada Revolución Ciudadana con más de 50 integrantes. Estos sumados a los 18 o 19 socialcristianos y algunos otros más, pues estoy seguro que darán piso a lo que ellos quieren y que está en la agenda única del señor Correa Delgado y que tiene que ver con la impunidad. ¿Quiénes son los que van a operar esa impunidad? ¿Quiénes son los que van a poner nuevos jueces? Precisamente los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que han perdido todo tipo de credencial de orden ético para seguir en esas altas posiciones. Pero estas son las realidades que los ecuatorianos tenemos que advertir. Miremos cómo está conformada la Asamblea Nacional y ahí podemos ver hacia dónde va precisamente todo un esquema de control de la justicia que lo que atiende es a buscar impunidad. Doctor René de la Torre, de su experiencia, ¿cómo corregir, cómo lograr una justicia eficaz, oportuna y que no sea la justicia que hoy estamos viendo? Mire, señor, mis estimados que me están oyendo, si no predicamos con el ejemplo, si no le llamamos a las cosas como son. Se dicen a veces que todo se hace por política. Eso es un elogio, señor. Ahora que todo es el Estado fallido. Pero si vivimos en un Estado delictivo, óigame bien. La resolución de la Corte Suprema, que prácticamente censura al presidente del Consejo de la Judicatura, está bien, pero hay que poner el dedo en la llaga. Si usted tiene el internet, revise lo que dice el artículo 422 del COIN. Es obligación de todo servidor y servidora pública denunciar la presunción de un delito que conspiran contra el Estado. ¿Por qué la resolución de la Corte Nacional no aplica el artículo 422? O sea, no solo le quita la representación al presidente de la Judicatura, sino también presentar una denuncia. Esa es obligación, pues si estoy citando el artículo, señor. Yo no vengo aquí a hablar de memoria, que hay que hacer esto, que hay que hacer la educación. Entonces no estamos de acuerdo, pues. Sí que eso en eso no discutimos. Pero ¿cómo? Yo no sé si le mandé a usted una reflexión que emitió una persona de alto valor moral, como el arzobispo Luna Tovar, que decía, señor, ¿cómo puede hablársele a un hombre con hambre que respete la justicia? ¿Cómo? Una cosa así. Entonces, ¿qué resultado? Yo le voy a dejar aquí a usted 3 carpetas. Una para que la analice usted, otra para que la analice el señor Gijón y otro la sectora Lobeller. ¿Cómo? Verá, el Universo, aquí le dejo el recorte, denuncia con grandes letras que durante 18 años ex empleados del Banco Central vienen reclamando justicia. Lo dice ahí claramente. Y dice uno de los empleados, Porfirio Vera, algunos se quitaron la vida y otros se volvieron casi locos. Pero eso está ahora en la Corte Constitucional. Hace más de un año el reclamo, y no resuelven, señor. ¿Por qué no resuelven?
porque hay que decir, la Corte Nacional de Justicia es una buena corte, pero la corte no solamente lo hacen los miembros, lo hacen los funcionarios. Y yo sí digo claramente, hay personas buenas, pero que tienen conexión con amistades no muy santas. Entonces eso es lo que pasa. Pero eso no debiera existir en un Estado de Derecho. Es que no debiera existir, pero existe. Pues yo, señor, le voy a dar este recorte. Vea, del comercio, para que no haya doble memoria. 18 de octubre de 1988, informa, fue asesinado el presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito. Vea, hace 18 años. Vea, más de 18 años. Vea, y aquí le doy otro recorte. Lo que yo declaré en el diario Manuel. La corrupción en entidades públicas es la causa de la grave crisis del país. Si el asunto es de ese señor, que nosotros nos andamos por la rama y no le queremos decir precisamente que el Consejo de la Judicatura este rato ha perdido autoridad moral. Y eso hay que decirlo bien, porque según informa uno de los vocales que quiere remover a un juez que ha actuado con verticalidad, parece que no estaba en estado cabal. Y eso lo demuestran las fotos. Es un desafío, un estado de embriaguez como se ha denunciado. Entonces, ¿cómo va a pedirle usted, señor, que la gente medite, que la gente sea buena, cuando simplemente está carcomida? Porque, vuelvo a repetir, por intereses inconfesables que se patrocinan desde arriba, por desgracia. Claro que es hombre bueno, que hay funcionarios. ¿Quién puede desconocer que el señor Rodrigo Borja fue un presidente decente? Acuérdese, cuando terminó su gobierno, él dijo, me acuerdo actualmente, salgo tan pobre como entré. Y yo le creo porque era un hombre serio. Pero yo, al llegar a Manabí, me preguntaron qué dice de las declaraciones del señor presidente Rodrigo Borja. Lo aplaudo, señor, pero muchos dirigentes de aquí de la provincia no pueden repetir lo mismo. Lo dije En Manabí. en Manabí. Y ahora puedo decir lo mismo. Muchos de los que están queriendo hacer pactos y más pactos no tienen autoridad moral para buscar el bien común de la República. Doctora Saudia Leboyer, volviendo al tema que ha sido el motivo de esta convocatoria, el buscar acuerdos, el viabilizar una concertación nacional, un pacto ético en medio de estos problemas. Esto va a ser un trabajo largo. El tener una estructura de valores, recuperar esos valores, es importante empezar, pero habrá que pasar e involucrar a todos los sectores para que participen en esta gran cruzada. Sí, ahí yo creo que también es un tema que es momento que, qué sé yo, que los sectores productivos participen, que los sectores de académicos participen, los colegios de las diferentes profesiones participen. Lo que pasa es que no podemos seguir dándonos la espalda como país. Y esto es un tema que nos compete a todos. Tenemos que ponernos el país en las espaldas, porque hay algunas ventajas, como yo suelo decir. Una de ellas que sabemos cuál es el problema. La otra es lo otro es que ahora tenemos que ser lo suficientemente inventivos para darle salida a esos problemas. Sabemos o más o menos intuimos quiénes son los que políticamente están más metidos en los problemas. Hay que ver la forma de sacarlos y de parar la contaminación. Entonces, no es fácil lo que nos viene. Van a ser años muy largos por lo difícil, muy conflictivos, pero tenemos que empezar. O sea, no tenemos ya más que hacer ya, o sea, hemos tocado prácticamente fondo. Hay que dar una alternativa y esto es responsabilidad de todos los sectores. Hay que involucrar trabajadores, indígenas, todo, con todas sus diferencias políticas, con sus posiciones, con sus reclamos, pero claro, el tema es, ¿vamos a seguir permitiendo que esto ocurra? Y son las preguntas que tenemos que empezarnos a hacer y son las preguntas que hay que empezar a hacer a los representantes de los diferentes grupos de hasta dónde van a permitir que siga estas estructuras que son mafiosas,
penetrando el país, ¿hasta dónde lo vamos a permitir? ¿O vamos a empezar a trabajar para ir desmontando aquello? También, Saudia, cómo obligar a la clase política. Cierto es que aquí obliga a todos, a lo que se ha denominado como élites empresariales, sindicales, pero quienes están al frente es la clase política. ¿Cómo exigir que actúen en función de país? Es que ya lo hemos hecho en algunos otros, con problemas no tan profundizados, porque el problema de la criminalidad no es nuevo en el Ecuador, hay reportes desde hace mucho tiempo. El recorte que menciona de la muerte de un presidente de corte, el doctor de la Torre, estuvo vinculado a un caso de crimen organizado. Entonces, no es que esto es nuevo en el país, lo que pasa es que ahora está mucho más profundo. Las ciudades del Ecuador se han sabido levantar cuando no han estado de acuerdo con las clases políticas. Han habido movilizaciones que en los años 90 terminaron en la caída de 3 gobiernos. Entonces, lo que toca hacer es mucho trabajo y por eso es importante que se trate de generar estructuras partidarias para poder seguir trabajando en política. Y si no se las crea, porque eso también va a tomar mucho tiempo, la ciudadanía tiene que de a poco irse involucrando. Yo creo que de a poco va a ir sintiendo con más peso, con más fuerza, lo que ahora es más habitual en las ciudades de costa. El asesinato de Fernando Villavicencio en Quito conmocionó muchísimo, no solo por el personaje, sino por dónde se lo hizo. Y eso llevó a que también haya un voto que se pronunció por aquello, y hay gente que sigue peleando ciertas cosas. Entonces yo creo que el ejemplo también ayuda, y eso tiene que ir germinando de alguna manera en un cambio de actitud de la gente, pero hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer campañas de comunicación, hay que mantener a la gente informada, hay que contrarrestar los contenidos que son perniciosos, que son desinformadores y que son malos para una sociedad. O sea, tenemos prácticamente que hacer todo el trabajo desde cero, pero hay que empezar. Doctor Patricio Gijón, efectivamente quisiera citar lo que el doctor René de la Torre nos traía. Esto es del año 88, hace 35 años, la muerte del doctor Iván Martínez Vela, presidente de la Corte Superior. Es decir, no es nuevo lo que ha ocurrido en el país, pero lo grave es que se ha profundizado. ¿Cómo lograr enfrentar a estos males y lograr éxitos en ese sentido? Se ha hablado de aunar esfuerzos todos los sectores, pero también la clase política en primera línea. Si es que desde la ciudadanía se teje una estructura capaz de tener claridad en la necesidad de la construcción de acuerdos nacionales, la situación realmente es factible de manejarla. Considero que estamos frente a una última oportunidad para dar sentido a un sistema democrático que debe ser capaz de ofrecer a la población ecuatoriana eficaces, concretas y justas posibilidades de progreso, de desarrollo, en un ambiente de paz social, con concordia, seguridad, solidaridad, justicia, equidad. Y creo que tenemos un enorme trabajo. La prensa, sin duda, tiene un trabajo gigante. Las cámaras, todos los sectores organizados, la academia, todos juntos tenemos la responsabilidad de construir la viabilidad de un acuerdo sobre ejes fundamentales. Yo creo que todos vamos a querer un país de paz. Yo creo que todos necesitamos el desarrollo y requerimos de trabajo y de empleo. Yo creo que todos necesitamos mejoras en los sistemas de seguridad social, de salud, de educación. Entonces, ahí están los ejes fundamentales para la construcción de ese tan anhelado acuerdo nacional. Estoy convencido, Miguel, que los ecuatorianos tenemos la capacidad para empujar a la clase política, a los dirigentes, precisamente a enrumbarnos en una sola dirección que permita dejar de lado ese tipo de actitudes de únicamente velar por intereses inconfesables, buscar realmente la posibilidad de proyectar
un nuevo Ecuador, más equitativo, más justo, más solidario, un Ecuador que permita la posibilidad de vivir en este espacio maravilloso que lamentablemente sigue a cargo de la mala clase política que nos ha dejado los resultados que ahora tenemos. Doctor Gijón, eso implicaría revertir esto que se ha señalado, que el Ecuador no debe ser un Estado fallido, sino un país de paz. No puede, no debe. Necesitamos todos reaccionar, necesitamos cambiar de conducta, buscar otro tipo de objetivos, encontrar precisamente en esos grandes objetivos nacionales que tienen que ver con la reconstitución de la paz como eje fundamental del desarrollo, buscar nuevos y eficaces esquemas educativos, buscar también en la solidaridad los espacios necesarios para encontrar ese Ecuador que todos anhelamos. ¿Y cómo evitar lo que usted decía, doctor Gijón, que perdamos esta oportunidad, esta última oportunidad, como dice usted? Si es que nos cruzamos de brazo, si es que cada ecuatoriano únicamente atiende a una agenda personal, si es que no entendemos que es deber de la ciudadanía sacudir al país, buscar precisamente en este tejido social básico, buscar desde la ciudadanía presionar para que se concrete un acuerdo nacional sobre 3 o 4 temas que ya los hemos referido. Yo le doy aquí una enorme importancia a la organización social. Como nos recordaba la doctora Leboyer, hemos sido parte de movilizaciones enormes que han determinado cambios, que han sido capaces incluso de despedir a gobiernos que estaban haciendo todo lo posible por lograr ser despedidos. De tal manera que esto es algo que los ciudadanos tenemos que lograr entender, tenemos que participar de manera muy clara y concreta en la construcción de toda una infraestructura que permita avanzar hacia un acuerdo nacional. Si es que no tenemos esa capacidad, no tenemos la viabilidad de avanzar dentro de lo que significa la consolidación de un sistema democrático que sea eficaz y que tenga la capacidad de darle a los ecuatorianos respuestas concretas a sus necesidades. Doctor René de la Torre, con esto concluimos esta ronda, por favor. Mire, yo a usted le he dicho más de una vez, los que hemos nacido para luchar, tenemos que luchar hasta media hora después de la muerte. Yo celebro a todos los que siguen luchando por la paz y la justicia, pero eso hay que hacerlo con frontalidad. Y lo único que nos queda este rato es que todavía tenemos una prensa vigorosa que lucha frontalmente para que las cosas no vayan al desorden. Acuérdese usted, esto es historia, que si la prensa no se hubiera puesto de pie, no se hubiera dejado sin efecto la sentencia contra el universo. Fue la prensa. Y le recuerdo otro caso, que el señor es contralor del Estado. Carlos Poli. Hizo sancionar, no quiso, hizo sancionar con prisión a uno de los hombres más sanos del país, al doctor Trujillo, y a la doctora Isabel Rubalino. Acuérdese que fue la presión del pueblo lo que hizo que el señor Poli retirara su pretensión. Entonces ahora hay que seguir luchando. Una página negativa, y el señor Poli procesado en Estados Unidos con sentencia en el Ecuador. Esa es la realidad. Mire, por eso le digo, yo no pierdo la esperanza, porque se me grabó una frase de un político europeo. En tiempos de crisis, humildad para no dejar morir la esperanza. Eso es. Pero a los políticos ecuatorianos les falta humildad, señor.
¿Por qué? Y olvidan que los grandes pecados del hombre, ¿cuáles son? La soberbia, la lujuria y la codicia. Lean el Dante, Señor, cuando en la entrada del infierno dice, por aquí se va la perdida gente, el que entra aquí deje toda esperanza, el que entra en el vicio, y eso es lo que muchos olvidan, que muchos políticos y otros dirigentes ecuatorianos, porque no solo es la clase política la dañada, hay también otros, que cuando entran en el vicio de la codicia, del dinero, de la lujuria, ya no pueden regresar. Entonces, yo aplaudo a usted, no por simple galantería, que siga luchando, poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué no se actualiza una investigación de lo que hizo el expresidente del Seguro? ¿A dónde está ahora? Acuérdese que él fue candidato a la vicepresidencia del doctor Roldós y dijo que el señor Correa era un cuentero de Muisne. Y después, con todo eso, lo nombraron presidente del IES y después ministro. Entonces, con esta cosa es que yo me admiro, pero yo no pierdo la esperanza, porque le digo, yo seguiré luchando hasta media hora después de mi muerte como un simple ciudadano para decirle cómo son las cosas en la realidad. Yo quiero rescatar y recoger, nuestra intención ha sido hablar de la necesidad de un acuerdo nacional por la paz, por la seguridad, y por ello resalto que lograr este acuerdo nacional en un momento complejo y difícil para la República es fundamental, con la participación de todos los sectores por un país de paz, no solo de dirigentes políticos, sino también de los diferentes sectores del Ecuador. Quiero agradecer estas reflexiones que han hecho en este programa el doctor René de la Torre, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, la doctora Saudia Leboyer, escritora y académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, politóloga, y el doctor Patricio Gijón, jurista y también ex legislador de la República. Muchas gracias. Muy buen día a ustedes. Buen día, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana. Palabras sabias para recoger, recordar y procesar en el país. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.